que me quiera decir, alguna idea que tenga. Si no, lo voy a llamar de listado, lo voy a comenzar a llamar. Yoli Vamos a ver su es nombre. Xochitl Somoza. Ok, la escuchamos, Xochitl. Bueno, más que todo esto, antes sí se daba más que todo esto de que, por ejemplo, una mujer no podía jugar fútbol porque decían de que no, que eso era de hombre y no de mujer. Una mujer podía hacer tortillas, podía cocinar, el hombre no. Entonces, en las cuestiones de antes, más que todo valía cómo se habían inculcado, ¿verdad? Los valores, cómo se venía dando, existía más que todo el machismo, pero ahora en día creo que no hay mucha diferencia en eso, puesto que ahora ambos sexos hacen todo tipo de cosas en general, los hombres cocinan, las mujeres juegan, las mujeres hacen trabajo de hombre, los hombres hacen trabajo de mujer. Aunque a excepciones todavía hay personas de que se consideran machistas y como los han inculcado y como han venido siendo en la familia, que les han considerado que no, que el hombre tiene que mandar, entonces todavía se dan ese tipo de cosas, pero ya en la actualidad prácticamente ambos sexos pueden hacer todo tipo de cosas y creo que son pocas las personas que discriminan eso. Ok, muy bien, gracias, Xochitl. Y miren, tenemos que regresar a lo básico, como les decía, y nos mencionaba Xochitl. Hay mujeres que ya hacen trabajo de hombres, sí, pero ¿quién determinó en algún momento que ese trabajo solo lo hacían los hombres o solo estaba destinado para que los hombres lo pudieran desarrollar? ¿O quién fue la persona o cómo fue que se dio esta idea de que solamente los hombres pueden jugar fútbol? Y de pronto obviamente se trató de incluir a las mujeres, que ya también podían hacerlo, que podían jugar fútbol. Hay selecciones femeninas, femeniles, no sé cómo le llaman, femeninas o femeniles. Disculpen ahí, el dato no lo conozco, pero sé que hay selecciones de mujeres en cuestiones de fútbol. También hay selecciones de mujeres para las Olimpiadas, para los mundiales, etcétera. Pero en este caso, ¿quién ha determinado que estos trabajos, por ejemplo, solamente son para hombres? Y ahí es donde ustedes me van a decir, bueno, eso lo ha determinado la sociedad. Ok, si nosotros decimos que quien lo ha determinado es la sociedad somos todos. Entonces, ¿en qué momento como sociedad nosotros llegamos a un punto de decir, esto solamente lo va a hacer un hombre o esto es propio únicamente de una mujer? Entonces, ahí es donde debemos repensar y replantearnos qué nos hace hombres o qué nos hace mujeres, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos limitantes porque la misma sociedad nos dice, no, esto no está bien, esto se ve mal, esto no lo debería hacer una mujer. Esto se ve mal en un hombre o un hombre no debería ser débil, etcétera. Pero estos límites simplemente son cuestiones o condicionamientos sociales. Pero como sociedad también nosotros vamos cambiando y como lo mencionaba Xochitl, ya hay muy pocas personas, pero sí hay todavía, que son personas machistas, que discriminan, pero para nosotros, para esta generación, creo yo, es bastante normal pensar en la inclusión de la mujer, es de lo más normal. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga estudiantes mujeres dentro del grupo que está inscrito para esta materia me dice mucho. Pero si volvemos a 1950, yo sé que la comparación no tiene absolutamente nada que ver, pero esto no era así, o sea, difícilmente una mujer podía estudiar en una universidad. Pero ese tema lo vamos a dejar para cuando hablemos del reconocimiento de los derechos de las mujeres en la educación, el trabajo, etcétera. Volviendo al punto, ¿qué nos hace hombres, perdón, qué hace hombres a los hombres y qué nos hace las mujeres a nosotras las mujeres? Bien, debemos tomar en consideración que la sociedad desde antes de que el bebé nazca ya está condicionando o ya está estableciendo un parámetro de cómo se debe ver un niño, cómo se debe ver una niña, cómo se debe educar y criar a un niño o a una niña para que sea un hombre o para que sea una mujer. Todo esto porque yo ya se los he mencionado, desde que la mujer está embarazada se le dice si es un niño, ya la mamá comienza a buscar todo de color celeste y los juguetes que le va a comprar al niño. Si es una niña, todo rosadito, con moñitos, listones, glitter y todo eso. ¿Por qué? Porque ya nosotros aceptamos
y reproducimos este modelo, este rol que deben cumplir los niños y los niños o las niñas, perdón, dependiendo del sexo al que pertenezcan. Pero como sociedad también hemos avanzado y hemos cambiado y hemos estado tratando de progresar también en el sentido de que ahora no es necesario que nosotros le asignemos de una forma muy marcada qué comportamiento debe tener un niño o una niña, sino tratar de que la educación sea un poco más neutra. En el sentido de no tener que decirle a un niño, no, es que los niños no lloran, porque eso es para niñas, porque solo las niñas son sensibles, solo las niñas pueden llorar. Llorar es una respuesta, ya sea emocional o física, a algo en específico. Por ejemplo, cuando un bebé nace, y ustedes se van a dar cuenta, y creo que más adelante también lo vamos a ver, que esta materia de género tiene mucho que ver con otras áreas, por ejemplo, la sociología, la psicología, la política, sobre todo la ley, porque obviamente esto es algo que nosotros lo agregamos al pensum de ciencias jurídicas porque tiene mucho que ver con la ley, pero también tiene mucho que ver con fenómenos políticos, políticas públicas que se toman en pro de la mujer, etcétera. Pero cuando regresamos a este punto de la psicología, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando un bebé está pequeño, llora porque tiene frío, porque tiene hambre, porque es necesario que se le cambie el pañal y por otras razones fisiológicas de este bebé. ¿Por qué? Porque esa es la única, digamos, la única reacción que puede tener el bebé para poder llamar la atención de sus papás y que de esta manera se le pueda atender a esta necesidad que tenga. Esto no significa que sea algo negativo, es una respuesta natural que tiene el bebé de poder decir, necesito algo. Necesito comida porque tengo hambre, necesito que me tapen porque tengo frío, necesito que me cambien el pañal porque tengo necesidades fisiológicas, etcétera. Pero esta es la única forma en que el bebé sabe que alguien va a estar ahí para atenderlo. Ahora bien, este bebé va creciendo, 2, 3, 4 años, y si este niño, por ejemplo, tiene alguna necesidad física o emocional de que el niño sea golpeado, va a llorar, es normal, por el dolor que le puede causar este golpe, una caída, etcétera. Pero también los niños tienen este condicionamiento social en el cual saben que si se pone a llorar va a tener la atención de sus papás. Por lo tanto, ellos, esta es la medida que utilizan para poder saber que sus necesidades van a ser cubiertas, ya sean necesidades físicas o emocionales. Por lo tanto, decirle a un niño varón, vamos a llamarlo así para que se comprenda, que no hablo de forma general, a un niño que los niños no lloran, que solo las niñas lloran, que las niñas sí son sensibles, que ellas sí pueden expresar sus emociones, es estarle privando a este niño de sus necesidades emocionales, es estarlo condicionando a que él debe ser fuerte y que debe omitir esta gestión de las emociones. Esto, como les menciono, es un tema que tiene bastante que ver con psicología, pero es para que se comprenda el sentido que tiene algunas expresiones que nosotros utilizamos todo el tiempo y no nos damos cuenta el condicionamiento que estamos utilizando para este niño o esta niña. Por ejemplo, el hecho de decirle a una niña, no, es que no quiero que te ensucies, no quiero que salgas a jugar al parque porque te vas a caer y te debes sentar de cierta forma porque las niñas no se pueden sentar de otra manera. Ya las estamos condicionando a que su comportamiento a lo largo de su crecimiento no debe ser diferente al que se le ha enseñado. Y me van a decir ustedes, pero bueno, ¿cuál es el beneficio que tiene el hecho de seguir este comportamiento? Bueno, que la sociedad va a, ¿cómo decirlo? Va a aceptar este comportamiento como lo normal, como si esta persona sigue con el molde establecido de cómo se debe ver una mujer, cómo debe comportarse una mujer, o de cómo debe verse o comportarse un hombre, dentro de lo normal, entre comillas. Pero si hay una persona que tiene un comportamiento diferente, su imagen es diferente porque es su elección personal, verse de una manera diferente, ya lo vemos como lo anormal, lo rechazamos
como sociedad no nos agrada y tratamos de discriminarlo, lo hacemos a un lado, lo invisibilizamos o simplemente rechazamos la idea de que alguien no se vea como esperamos que se vea. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes y les doy 5 segundos para que cierren los ojos y se imaginen cómo se debe ver un hombre y cómo se debe ver una mujer, les puedo asegurar que la mayoría podemos, digamos, coincidir en cómo se debe ver un hombre y una mujer. Y no es porque eso sea lo normal dentro de la sociedad, sino porque esa es la imagen que siempre nos han dado de cómo se debe ver o cómo debe actuar un hombre o una mujer, porque socialmente estamos condicionados a tener un modelo de cómo debe verse o actuar o debe ser un hombre o una mujer. Como les digo, este tema quizás ustedes ya lo tengan súper claro, pero es importante regresar a lo básico, a las raíces de qué es ser un hombre y qué es ser una mujer para comprender de dónde viene la diversidad de género. ¿De dónde viene esta diversidad de la comunidad LGBT? Los derechos, el reconocimiento de los derechos de la mujer también tiene que ver con esto, porque normalmente nosotros vemos esta diferencia tan marcada entre hombres y mujeres. No se les trata igual. Desde que están pequeños, al niño sí le permiten salir a jugar al parque, al patio de la casa, que se ensucie, que juegue fútbol, que salga con sus amiguitos, pero a la niña no. A la niña no la podemos dejar que ella esté sola, que salga sola ahí afuera de la casa, que esté sola ahí afuera en el parque porque le puede pasar algo. Y si es posible, le mandamos con el hermanito mayor para que la vaya a cuidar, porque sin el hermanito, entonces no puede salir la niña. Porque ella la ponemos un vestidito y la niña no se puede ensuciar. Tiene que sentarse de una manera determinada porque si no se ve mal. La niña cuando crece no puede decir malas palabras porque eso es mal visto. No puede expresarse de cierta manera porque es mal visto. No puede comer tanto en público porque ¿qué van a decir? Ay, no, la niña no debe engordar mucho porque tal cosa. Y todos estos estereotipos que van condicionando el comportamiento de ambos. Por lo tanto, nosotros vemos y no es digamos, en un sentido de querer favorecer al hombre y decir, no, es que todo el tiempo los estereotipos, perdón, los modelos de comportamiento favorecen siempre al hombre. No es así. De ninguna manera es así. También a los hombres se les condiciona de una manera negativa. Lo que ya hablamos, los niños no pueden llorar, los niños deben ser más fuertes. Ellos deben buscar la manera de poder ganar más dinero, de ser proveedores, porque en algún momento ellos van a ser los proveedores de su familia. Deben ser independientes, buscar un buen trabajo donde ganen bien, porque si no, ¿qué van a decir sus amigos? Que él no es una persona, que es una persona mediocre, que no gana bien, etcétera. Y estos modelos en el cual queremos que el hombre siempre sea el que gane bien, el que sea más fuerte, el más inteligente, el más astuto, el que tiene las mejores oportunidades, el que tiene el mejor carro, el que gana bien, tiene su propio trabajo, su propio negocio, etcétera. Pero ¿qué pasa acá? Cuando hay una persona que no encaja en este molde de cómo debe verse o ser un hombre o una mujer, entonces no lo vemos bien y ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces vemos que el género es como un repertorio simbólico de lo femenino y de lo masculino. Pero entonces, ¿qué es lo que va a determinar qué es femenino y qué es masculino? Es precisamente esto lo que les he pedido que ustedes puedan investigar un poco para la actividad que van a realizar para esta semana, que me la van a entregar, de hecho, la sesión de clase presencial. Y de hecho, yo les voy a explicar exactamente cómo se va a realizar esa actividad, pero al final de la sesión. El punto acá es que ustedes, me imagino yo, y espero que sea así, han podido leer un poco, buscar información, investigar, ya sea artículos, libros, esperaría que fuera así, donde se establezca cómo ha sido históricamente esta asignación de comportamientos y de imagen que ha tenido aquello que es femenino y aquello que es masculino. ¿Por qué entonces nosotros le ponemos género a los colores? Le ponemos género a ciertos trabajos y le imponemos el género a ciertos ámbitos que no necesariamente deben tenerlo. Más adelante vamos a hablar sobre el género en el ámbito laboral. Y se van a dar cuenta que en muchas ocasiones no es necesario determinar si este puesto es para un hombre o para una mujer. Basta únicamente con verificar que este puesto tiene
se llama descriptor de puesto, que este descriptor de puesto tiene todas las cualidades y los conocimientos requeridos para que esta persona se pueda desempeñar en ese puesto y si esta persona, sin importar si es hombre o mujer, los pueda desarrollar. Esto es lo más importante, sin importar si es hombre, si es mujer, si es de la comunidad LGBT, no importa. Lo importante acá es poder desarrollar esa habilidad, esa competencia que se busca en el descriptor de puesto. Pero nosotros le hemos puesto en muchas ocasiones como sociedad género a diversas carreras o a diversos trabajos que no deberían tenerlo, que no necesariamente lo tienen. Y ahí tienen ustedes a esta carrera de enfermería, que ahora también hay hombres enfermeros. Antes se decía que no, que las enfermeras eran las mujeres porque tenían este instinto natural de cuidado, de atención a las personas enfermas, a las personas de la tercera edad, de estar ahí para cuidarlos, para estar pendiente de ellos, pero no tiene absolutamente nada malo que haya un hombre que sea enfermero. El asunto acá es que tenga las habilidades para poder desarrollar exactamente el mismo puesto o las mismas habilidades que debe tener una enfermera que es mujer. Esto es indistinto de cómo deba verse alguien que está, digamos, desenvolviéndose en la enfermería. Lo mismo pasa, de hecho, esta materia la di, esta clase la di hoy en la mañana con el otro grupo y alguien me decía, mira, Lick, pero es que lo mismo pasa con las personas que bailan ballet. Uno puede decir, no, pero es que eso es para mujeres y la imagen que nosotros se nos viene a la mente de poder bailar ballet es una mujer con el tutú, con su leotardo y todo eso y su peinado y todo, pero eso no significa que solo las mujeres puedan bailar ballet. También hay hombres que bailan ballet. Ahora bien, el problema acá es este atajo mental que nosotros tenemos hacia ciertas cosas que la sociedad ya nos ha impuesto. Como yo les mencionaba, si yo les digo o les hablo de alguien que baile ballet, ustedes instantáneamente van a pensar en una mujer bailando ballet. Si yo les hablo de la enfermería, instantáneamente van a pensar en una mujer siendo enfermera. Pero ¿por qué entonces los hombres no se pueden dedicar a estos trabajos? Aunque para nosotros ahora es más normal, como se les planteaba desde el principio, que por ejemplo una mujer sea ingeniera en civil, sea ingeniero industrial, se dedique al área de la construcción, se dedique, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Al transporte de carga pesada. Sola manera de ejemplo. Sí se puede. Y alguien me decía, pero mira, Lick, yo nunca he visto una mujer taxista. Yo nunca he visto una mujer manejando un microbús, el transporte público. Yo nunca he visto una mujer, me dice. Claro, el problema acá también tiene mucho que ver con la discriminación. En algunos casos se da la oportunidad, y oigan cómo tiene uno que expresarlo, se le da la oportunidad de que estos puestos sean cubiertos por mujeres, pero son las mismas mujeres las que dicen, no, es que eso es para hombres. No, es que eso, ¿para qué voy a andar yo todo el día ahí? Más lo que si se suben ahí al transporte público a querer asaltar, a mí también me van a querer hacer algo. Entonces ya estamos tan condicionados que cuando se da la oportunidad, cuando se gestionan estos espacios para que las mujeres también participen en estos espacios, somos nosotras quienes nos hemos condicionado a que no podemos hacer eso o a que no está bien, no se ve bien, no es un espacio adecuado para nosotras. Así parece, pero en realidad no lo es. Pero bueno, acá vamos a ver que la sociedad a lo largo de la historia nos ha establecido ciertos comportamientos como algo esperado de lo que viene de un hombre y de lo que viene de una mujer. Y con esta base significa que entonces ser hombre o ser mujer tiene que ver o está en correspondencia con los contenidos simbólicos que se pueden identificar como femeninos asignados a mujeres y masculinos asignados a hombres. Por ejemplo, si nosotros vemos al nacer este bebé, si nosotros vemos globos rosaditos y que le llevan flores y listoncitos, automáticamente sabemos que ese bebé es una niña, porque nosotros le hemos asignado este significado a estos colores, a este tipo de manifestación, porque ya sabemos que eso es una niña y que si es celeste, que si tiene que si hay carritos, si hay un balón de fútbol, es para niños. Entonces, esta construcción del género
En ella se establecen diversos contenidos, mensajes, pautas sobre lo que es femenino y lo que es masculino. E inmerso en esto está aquellas prescripciones de conducta y los roles o papeles sociales establecidos como propios de las mujeres. Miren, nosotros no podemos, entre comillas, culpar únicamente de forma general a la sociedad o únicamente a la familia, porque también hay otros espacios donde podríamos tratar de encaminarnos hacia la inclusión, pero curiosamente es el espacio que más se descuida y es la escuela. Por ejemplo, me van a decir cuántos de ustedes estando en la escuela, en bachillerato, ay, perdón, disculpen que no había visto el chat. Alguien me decía acá la mecánica automotriz. Tiene toda la razón. Quizás, por ejemplo, hay ingeniería automotriz, me parece que es. Y también es muy raro poder ver a una mujer en este espacio. O, por ejemplo, aquello que tenga que ver con la aeronáutica civil. Normalmente, por ejemplo, en la parte de la Fuerza Armada, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, ya hay muchas más mujeres, no podemos decir lo contrario. Pero imagínense en caso de que hubiera un conflicto con otro país o un conflicto armado aquí en El Salvador, ¿consideran ustedes que tomarían como una primera opción mandar a una mujer al frente? Se los dejo de tarea para que lo pensemos. Regresando a la idea que les estaba diciendo, que ya no me acuerdo cuál era la idea, pero ya me voy a acordar. Pero lo que les estaba diciendo era, les estaba hablando de los mensajes y las pautas de lo femenino y lo masculino. Déjenme recordar qué era lo que les iba a decir. Bueno, avancemos, después me voy a acordar. Entonces, en esta construcción de lo que consideramos femenino o masculino, todas estas conductas o esta prescripción de conductas que nosotros vamos teniendo a lo largo de este crecimiento, ya me acordé del crecimiento que nosotros vamos teniendo van siendo, digamos, condicionadas a lo que socialmente es aceptado. Este espacio del que yo les estaba hablando era en la escuela. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, mientras estaban estudiando bachillerato, educación media, no les dijeron, seguro, algún maestro o el director o directora o alguna maestra les dijo, a los muchachos se tienen que ir a cortar el pelo porque si tienen el pelo largo no los vamos a dejar entrar? Porque no se ve bien, un hombre tiene que andar un cortecito de hombre y no puede entrar así. ¿Cuántos de ustedes escucharon o les dijeron este comentario? ¿Por qué? Porque nos están condicionando en cómo se debe ver un hombre. Y esto, de cierta manera, no está mal. O sea, está bien poder entender que existe una referencia de cómo se debe ver un hombre. Pero ¿qué pasa con la individualidad de cada quien? Si hay un hombre, si hay uno de ustedes que en bachillerato o en educación media querían dar el pelo largo, esto no interfiere absolutamente en nada en su conducta, en su desempeño académico, en su comportamiento, absolutamente en nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos condicionando a las personas por cómo se deben ver, por cómo se debe actuar, porque si no encajan en este molde, entonces sencillamente no los vamos a ver bien. Son personas que se van a rechazar en la sociedad. Entonces, en la escuela, en vez de corregir este tipo de estos estereotipos, más bien, lo que hacemos es simplemente ir reproduciendo estos estereotipos e ir rechazando, dejando a un lado la responsabilidad que tiene la escuela frente a poder definir cómo debe actuar un hombre o cómo debe actuar una mujer y respetar la individualidad de cada quien. Esto es bastante interesante y también este tema de la educación, la familia y el rol que tiene la sociedad en cuestiones de género lo vamos a ir hablando un poco más adelante también. En todo caso, vamos a ir avanzando un poco. Vemos el género como un principio normativo jerárquico. Porque lo que yo les mencionaba con anterioridad es que el género, o en este caso el sexo, porque estamos hablando de lo femenino y lo masculino, vamos a regresar a lo básico, es considerado como un principio de organización de la vida social.
Recuerdan que yo les mencionaba en las clases anteriores que al momento de saber si este bebé era un niño o una niña, es decir, del sexo femenino o del sexo masculino, lo que hacíamos al determinar el sexo es poder hacer una categorización. Y esto lo que nos permite es una forma de control social, una forma de organización de la vida social. Porque esto lo que va a hacer es que al momento de que nazca este bebé, siendo un niño o una niña, va a determinar o va a afectar de alguna manera el conjunto de relaciones sociales que este niño o esta niña tenga. Si esos comportamientos están dentro de lo esperado, de los roles que nosotros le hemos asignado como una carga social, entonces lo vemos como algo bueno, como algo normal, como algo aceptado. No nos llama la atención a nosotros ver a una niña con su cabello largo, con vestidito, que se sienta como, no sé, de una forma bien delicada, que no dice malas palabras, que es tranquila, etcétera. Pero sí nos llamaría la atención ver algo completamente diferente a eso. A una mujer que se corta el cabello así tipo pixie, no sé si ustedes comprenden la referencia, así como si fuera corte de hombre, le podríamos llamar para que se comprenda, ya que no es, solo me están escuchando, no es muy gráfica la referencia. Y que se vista toda de negro, que se ponga botas, no sé, algo que nosotros normalmente vemos solamente en hombres. Entonces, esto lo vemos como algo raro, como que algo anda mal ahí. O ver a un hombre que se pinte las uñas, se deje el cabello largo, se vista de una manera un poco diferente a lo que esperaríamos, entre comillas, de un hombre. Pero ¿qué sucede? Esto lo vamos a ver el segundo cómputo y este tema se llama manifestaciones de género. Somos libres de poder decidir la manera en que nosotros queremos manifestar nuestro género. Por ejemplo, ustedes han visto a muchos artistas, cantantes, de cualquier género, no vamos a especificar, que tienen las uñas pintadas, que tienen el cabello de colores, que se lo pintan, que se visten de una manera en específico. Y esto en la actualidad nosotros no lo vemos mal, lo vemos como, ok, lo pueden ver como una moda si quieren, lo pueden ver como una forma de expresión y lo vemos normal, pero a esto técnicamente, científicamente, se le llama manifestación de género. Es la forma en que quiere que los demás vean esta imagen que se tiene. Es decir, yo como mujer, estoy segura de que soy mujer, de que me gustan los hombres, pero yo me quiero manifestar de una manera distinta. Quiero manifestar mi género de otra forma. Por ejemplo, un hombre, si se quiere pintar las uñas, pintarse el cabello de colores, del color que quiera, no sé, usar zapatos de tacón, y no por esto deja de ser hombre. Es una imagen que está proyectando esta persona porque es su elección manifestar el género de esta manera. Y no debería ser tomado como algo negativo. Ahora bien, en la determinación de lo femenino o de lo masculino, que es nuestro tema principal en esta clase, no cabe esto de lo que yo les estoy hablando. Dentro de lo femenino y lo masculino, o se es hombre o se es mujer, y se llenan estos dos moldes completamente diferentes. No podemos mezclar que un hombre se vea como hombre, pero ande las uñas pintadas. Que una mujer se vea como mujer, pero diga malas palabras, pero su forma de interactuar, digamos, su forma de relacionarse con los demás, sea muy escandalosa, muy extrovertida, porque eso ya lo vemos mal. ¿Cuántas de ustedes no han escuchado el hecho de decir, pero es que como ella se relaciona con bastantes hombres, entonces ya la vamos a ver mal? Eso no está bien, eso no es normal. Una señorita debería rodearse de sus amigas, de mujeres, no de hombres, porque eso está mal visto. Pero todo esto es porque los comportamientos ya los hemos delimitado, ya hemos nosotros estereotipado cómo debe comportarse un hombre o una mujer. Esto significa darle una carga negativa a aquello que no está dentro de este molde, que no cabe dentro de lo femenino o de lo masculino. Ahora,
Nuestra responsabilidad como una generación diferente, más allá de ser millennial, de ser generación Z, la que sea, como una generación diferente, sobre todo ustedes como futuros abogados, la responsabilidad que se tiene no es de aceptar todo lo que venga, es tener una mentalidad crítica y poder comprender qué cuestiones que tienen que ver con el género, que van más allá de lo que normalmente nosotros habíamos visto, son beneficiosas para nosotros como sociedad, porque hay cuestiones que ya rayan en lo absurdo y lo vamos a ver más adelante. No todo lo que tiene que ver con género es positivo ni está bien. Hay cuestiones que sí ya llega un punto en el que perdón, en el que tenemos que decir, aquí ya el derecho ya está llegando al límite. Le puedo adelantar nada más un caso para que ustedes vayan viendo en qué momento ya nosotros decimos, ok, aquí como que ya no se está entendiendo. O sea, aquí como que ya estamos llegando al límite del derecho y esto ya se está volviendo absurdo. Y con la palabra correcta, absurdo. En cuestiones de género, ya hemos hablado que el género es la autopercepción. Es cómo nos sentimos y queremos que los demás nos traten y nos respeten por cómo nos percibimos nosotros. Y tenemos el ejemplo claro de un hombre que nació siendo hombre, pero que se siente y se percibe como una mujer y quiere que los demás lo vean y lo traten como una mujer. Puede que esto no signifique tener que operarse para poder convertirse o tratar de asemejarse al otro sexo, y digo sexo de carácter biológico, que este hombre se tenga que vestir como mujer, simplemente el hecho de que se autopercibe como mujer. Esto nosotros ya lo hemos visto, hemos escuchado muchos casos, vemos personas transgénero, transexuales, personas que son drag, etcétera, que les gusta vestirse como mujer. Tenemos una cantidad impresionante de esos casos que como sociedad ahora para nosotros es normal. Ahora bien, hay casos que ya rayan en lo absurdo como el siguiente. 2 puntos. Se dio el caso en Estados Unidos de un hombre que él dijo que él se autopercibía o se sentía como un perro y que quería que la gente lo tratara como tal y se vestía como perro, se pintaba la cara, etcétera, y quería que fuera tratado así. Y sé que más de alguno de ustedes al escuchar esto se ha de estar riendo y sí, es que el asunto es que se vuelve absurdo. ¿Por qué? Porque entonces alguien que se sienta diferente, vamos a tener que respetar esta diferencia porque se siente de otra manera. Hasta ahí no suena mal, pero el problema es cuando llegamos a estos casos en los que ya no tiene sentido, en el que el derecho ya no le puede decir, le podemos decir a un hombre que se sienta mujer, ok, lo entiendo, vamos a legislar sobre esto, vamos a tratar de incluir esta diversidad dentro de la ley para que puedas identificarte como una mujer. Hay países donde ya hasta les permiten que tengan o cambien su identidad de género en vez de ser hombre a ser mujeres o de ser mujeres a ser hombres, dependiendo de cuál sea el caso, te lo podemos permitir, porque el derecho es lo suficientemente flexible para incluir este tipo de casos. Pero ¿qué pasa si aduciendo esta identidad de género, esta identidad sexual, esa persona dice, no, es que yo me siento perro? Entonces ahora quiero que me identifiquen como tal, que ya dentro de mi identificación personal, en este caso de El Salvador sería el DUI, me coloquen eso y me pongan un nombre de perro. Yo no quiero tener nombre de persona, quiero que me pongan el nombre de un perro. Aunque ustedes no me lo crean, este caso es real. Y cuando veamos este tema de las personas trans, de la transexualidad, y las personas transgénero, vamos a tocar este tema y les voy a traer la noticia porque esto es 100% real. Lo mismo sucede, y como yo les he contado, yo he dado esta materia de género antes y alguien me comentaba que hay un caso en Reino Unido de una persona que se siente transedad. ¿En qué consiste esto? Bueno, esta persona ya es mucho mayor, ya pasa de los 40 años y dice que se siente de 17 años. Por lo tanto, como es la autopercepción de sí mismo, entonces quiere que en su documento personal se pueda colocar esa edad
de 17 años y no de los 40 y tantos que tiene. ¿Cuál es el peligro o cuál es el problema de esto? Bueno, pongámonos a pensar en esto. Si se supone que él se siente como de 17 años, lo normal, digamos, entre comillas, va a ser que él quiera buscar personas de 17 años con quien relacionarse. Pero ¿qué pasa? Realmente esta persona tiene más de 40. Por lo tanto, si él se relaciona sentimentalmente o sexualmente con alguien de 17 años, esto es un delito. O al menos aquí en El Salvador es un delito. Por lo tanto, esto nos abriría la posibilidad, esta supuesta transedad, nos abriría la posibilidad de personas pedófilas que tendrían la oportunidad, la salvedad más bien legal, de poder relacionarse con personas menores de edad por esta supuesta sensación o esta autopercepción de que son menores de edad. Por lo tanto, el derecho no puede llegar al límite. No podemos estar permitiendo este tipo de casos, este tipo de situaciones, porque entonces ya se nos saldría de la mano el derecho y ya la teoría de género estaría totalmente tergiversada, porque no se trata de eso. Entonces, estos ejemplos solamente se los hago saber para que ya vayamos adelantando un poco sobre estos temas, pero además para que vayamos comprendiendo por qué es tan importante determinar en este momento qué es lo que nos hace ser mujeres y qué es lo que hace a los hombres ser hombres. Porque entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que podemos permitir dentro del derecho y qué no podemos permitirlo. ¿Por qué no podemos tratar de estirar el derecho para llegar a situaciones que ya rayan en lo absurdo? Como les digo, no todo lo que tiene que ver con el género, no todo podemos decir, ok, lo podemos permitir. Y no es por una situación antojadiza, porque nosotros creamos que, ay, a mí no me parece, entonces no. Podemos aceptar esto, pero lo otro no. No es eso. Es que si nos ponemos a pensar de forma crítica, ¿cuál es el trasfondo que tiene este tipo de comportamientos o este tipo de cuestiones? Nos vamos a dar cuenta que entonces estaríamos desprotegiendo otro grupo o estaríamos desprotegiendo ciertos derechos. Por ejemplo, si permitimos a estas personas, entre comillas, transedad, entonces estaríamos desprotegiendo a la adolescencia, permitiendo que estas personas que ya están en la mediana edad puedan tener relaciones sexuales con menores de edad, con menores de 18 años. Por lo tanto, la finalidad del hecho de prohibir la pedofilia ya no tendría un sentido porque lo estaríamos básicamente permitiendo. Y aquellas personas que quieran salir con menores de 18 años, sencillamente dirían, mire, yo me siento de 15 años, entonces por favor colóquenme en el DUI que yo tengo 15 años y eso ya me habilita a poder tener relaciones con otras personas que son menores de 18 años. Por lo tanto, este tipo de casos, aunque a ustedes les suene sumamente absurdo, raro o difícil de creer, pero realmente así es. Estos casos se dan. Y hay gente que lucha porque ese derecho que están pidiendo se pueda legislar y se pueda tener una norma respecto a eso. Sin embargo, como les digo, no se trata de aceptarlo todo a ciegas. Se trata de repensar y replantear de forma crítica todos estos fenómenos, situaciones, sucesos, propuestas de ley que tengamos, porque como futuros abogados eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué viene después? Al momento en que se vaya a legislar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar esta ley? Yo no sé si entre algunos de ustedes acá vayan a haber jueces, fiscales, procuradores, magistrados, presidentes, no sé, algún alcalde, no lo sé. Y precisamente por eso es que esta materia de género se tiene que tratar con pincitas, porque yo se los dije desde la primera clase. No se trata de que ustedes van a salir de aquí siendo feministas y que todo es color de rosa y que hay que aceptar todo lo que venga con lo que tiene que ver con género. No, al contrario, los invito a que seamos o tratemos de ser lo más objetivos que podamos. De hecho, hay una clase que vamos a dedicar únicamente a las críticas que se le hacen al feminismo. Vamos a generar un pequeño debate ahí para que podamos ver qué tanta razón puede tener las teorías feministas o qué tanto podemos criticar desde el punto de vista jurídico todas estas teorías del feminismo.
Pero bien, vamos a ir avanzando y vamos a ver entonces que tanto para mujeres como para hombres tenemos reglas y normas sociales explícitas e implícitas. Es decir, nosotros sin querer o de una manera consciente, ya nosotros le asignamos a una persona todo lo que debe hacer, cómo lo debe decir, cómo se debe comportar, cómo se debe ver, cómo debe ser su imagen. Es más, podemos hasta trazar un futuro para esta persona con la carrera que va a estudiar, que se va a casar, que va a tener hijos, en el caso del hombre, que él va a ser el proveedor, va a tener una carrera que sea próspera, un negocio, etcétera, sin saber siquiera si este niño o niña o este adolescente sabe qué es lo que quiere para sí mismo. Tenemos estas expectativas y responsabilidades, deberes y derechos que devienen de la ley, pero la ley la vamos a ver en el último cómputo. Y posteriormente, entonces podemos identificar lo bueno o lo malo, lo normal o lo anormal y lo aceptado o lo prohibido dentro de las expectativas que nosotros tenemos para hombres o para mujeres, para niños o para niñas. Por lo tanto, vemos este carácter tan nocivo que tiene el hecho de que nosotros le asignemos tanto a niñas como niños qué es lo que deben hacer socialmente. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba de que a una niña no se le puede permitir salir sola porque no es que a la niña la pueden secuestrar, la pueden violar, le puede pasar algo, le van a robar algo en la calle, etcétera. Pero a un niño fácilmente lo dejan ir a la tienda solo, que salga con sus amigos, etcétera. Y fíjense lo curioso que es esto. Ya ni siquiera aunque se trate de un niño, ya no es seguro poder dejar a los niños tampoco en la calle, porque a los niños también los pueden violar, a los niños también les pueden robar, a los niños también les puede pasar algo en la calle. Y a veces creemos que por el hecho de ser niños, ellos sí se van a saber defender, como si nosotros automáticamente creyéramos que los niños ya vienen sabiendo cómo defenderse. Y no es así. Y que las niñas no saben y que por esto ni les vamos a enseñar, simplemente no las vamos a dejar salir. En cambio, los niños ya, nosotros creemos que ya ellos vienen ya en modo defensa, ya sabemos que ellos se van a poder defender solos. Y no es así. A los niños hay que enseñarles lo bueno, hay que enseñarles qué es lo malo para que ellos puedan decidir qué hacer. Y hay que recordar una premisa importante acá. Si los niños y las niñas se convierten en buenos hombres o en buenas mujeres, caben o no en este molde de lo femenino o lo masculino, es porque como sociedad, bueno, ahí depende de la familia también, de la escuela, de la comunidad, de situaciones personales, depende de eso que ellos se comporten de una manera o de otra. Pero de cierta manera como sociedad, todos tenemos la responsabilidad respecto a eso. Lo que sucede es que nosotros creemos o nosotros siempre buscamos a alguien más a quien culpar. Si este niño creció en una familia que todo el tiempo estaba recibiendo violencia intrafamiliar, insultos, violencia de género hacia su mamá, golpes, humillaciones, y este niño va y reproduce ese modelo de familia para sí mismo, nosotros decimos, el que está mal es él. El que ha hecho mal porque él ha golpeado a su esposa, a su novia, maltrata a sus familiares, el del problema es él, sin darnos cuenta que como sociedad también hemos tenido una responsabilidad, que también la familia tiene una gran parte de la responsabilidad respecto a esto, porque como nosotros ya hemos visto, los niños normalmente son como esponjitas, ellos van asimilando todo, van absorbiendo todo lo que está a su alrededor y entonces ahí es donde ellos ven que está bien o que está mal. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, niñas que vienen de este tipo de familias que tienen baja autoestima, que eligen parejas que son violentas, que reproducen este tipo de esquema familiar donde existe violencia y consideran que es lo normal. Se vuelven personas que consideran que si no reciben violencia, su propósito no se ha cumplido, porque este es el modelo en que ellas viven. O tenemos hombres que, por ejemplo, eh, reproducen este tipo de esquema familiar, como les decía, pero también tenemos el otro lado de la moneda, donde tenemos personas que salen de estas familias y eligen algo completamente diferente, algo sano,
una familia tranquila. Por ejemplo, conozco muchas personas que nunca han tenido a su padre cerca, que no han tenido un modelo familiar estable, que no han tenido un modelo de papá, por ejemplo, y que se convierten en buenos padres, en padres que procuran a sus hijos, que son responsables, que siempre están ahí, que están al pendiente de sus necesidades y no solamente sus necesidades económicas. Pero esto también es parte de las decisiones personales que nosotros tengamos. No todo es responsabilidad de nuestro alrededor. A veces se ha visto también que hay personas que su familia es muy tranquila, muy conservadora, que son familias muy cariñosas, muy normales, entre comillas, pero los hijos son completamente diferentes, terminan en la cárcel, matando a otra persona, violando gente, pero esto está definido mucho tiene que ver con las decisiones personales que tienen. Por lo tanto, debemos ir individualizando los casos. No podemos generalizar tampoco, pero sí podemos identificar cuáles son los factores de socialización que nos condicionan para poder eh, tener ciertos comportamientos dentro de la sociedad que nos definen como mujeres o que definen a los hombres como hombres. Por ejemplo, si le dicen a un hombre, es que los hombres no lloran, los hombres deben ser fuertes, un hombre siempre debe imponerse ante una mujer, etcétera. Entonces, no vamos a esperar algo diferente a una persona que sea, de cierta manera, que se comporte de forma, podría ser hasta abusiva frente a una mujer o que quiera tener a su lado a una mujer sumisa. Pero esto va a depender mucho también de cómo lo vayamos tratando de digerir dentro de la adolescencia y ya en la adultez. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la pantalla, ya la voy a acercar un poquito más para que ustedes la vean. Nos hemos condicionado a creer que, por ejemplo, los hombres solamente piensan en sexo, solamente piensan en cómo ganar dinero, en su carro, en cómo verse bien, cómo ser atractivo para las mujeres, en tener más mujeres, etcétera. Y todo aquello que tenga que ver con ese condicionamiento social que le hemos dado al hombre, a este prototipo de hombre, que es el atractivo, el que le llevan las mujeres, etcétera. Y a la mujer la hemos destinado a la superficialidad, es decir, que siempre tiene que andar sus uñas arregladas, que siempre se debe ver bonita, que debe estar pensando en ropa, en zapatos, cartera, en buscar a un buen hombre para casarse, para ser la madre ejemplar y dedicarse únicamente al hogar. ¿Qué pasa si esta mujer, además de querer verse bien, de querer tener una buena imagen, quiere ser una mujer que destaque en lo académico, que tenga un buen trabajo, que pueda, por ejemplo, destacar dentro de su área laboral? ¿Qué pasa con eso? Nosotros lo vemos hasta raro, es como que hay que aplaudirle a esta mujer porque ella puede con todo, ella es mamá, ella estudia, ella trabaja, ella tiene maestría, doctorado y se va al extranjero a estudiar y aún así puede mantener a su familia y estar pendiente de ellos. Pero entonces a una mujer que únicamente se dedica al hogar, nosotros ya lo vemos como, ok, esto es lo normal. O a un hombre que, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, mis alumnos que son hombres, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren casarse? ¿Cuántos de ustedes quieren tener hijos? ¿O cuántos de ustedes quieren en un futuro cercano, en unos 5 años, casarse y tener hijos? Muchos de ustedes me van a decir, no, Lick, todavía no, yo tengo que esperar porque mi juventud, porque mi no sé qué, porque nos han condicionado a que quienes queremos casarnos, quienes queremos tener hijos y soñamos con el vestido de novia, somos las mujeres. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que no se quieren casar? Lo vemos como algo anormal. Y estas jóvenes son decisiones personales. Si usted se quiere casar, es una opción. Si no se quiere casar, es otra opción. Si quiere tener hijos, es una opción. Si no los quiere tener, es solamente otra opción. Nadie nos puede condicionar a nuestro proyecto de vida. No podemos hacer menos a una persona que diga, no, yo no quiero tener hijos o no, yo no me quiero casar. El problema es que como mujeres, como les digo, ya nos colocan este estereotipo de es que te tenés que casar, es que si no te va a dejar el tren y si no tenés hijos, entonces
qué te querés casar si no querés tener hijos? Y a un hombre lo que le decimos es, te querés casar, pero todavía no puedes mantener una familia, no puedes proveer para la familia, entonces, ¿cómo es que te querés casar? El hombre es el proveedor, él es el que tiene que ser exitoso, el que tiene que cubrir todas las cuentas, etcétera. Pero ven lo dañino que es esto, la imagen que nosotros podemos tener respecto de colocar estos estereotipos al frente y decir, esto es lo bueno, esto es lo normal. Entonces vemos que esto que tiene que ver con el género ha sido cambiante. Históricamente, pues lo hemos visto de una manera. Permítanme, por favor. Ok, disculpe. Históricamente lo hemos visto de una manera, pero nuestra sociedad ha ido cambiando. Lo que yo les mencionaba al principio, sociedad salvadoreña en 1950, no podían votar, no podían salir. Básicamente la mujer era un hijo más dentro de la familia que no tenía ni voz ni voto. Solamente lo que el hombre decidiera era lo que se iba a hacer. En cambio, en la actualidad, pues ya lo vemos, gracias a Dios, las mujeres pueden estudiar, pueden trabajar, pueden salir, pueden casarse o no casarse, tener hijos o no tenerlos, y no está mal, no es algo negativo, no está mal. Pero esto va a lo largo del tiempo, se ha ido cambiando de generación en generación porque ya la cultura es diferente, la moda es diferente, las clases sociales van variando, las religiones son diferentes, tenemos diferentes edades, países, etnias, características del lugar donde vive la persona, etcétera. Por ejemplo, no podemos tampoco generalizar que aquí en El Salvador no hay discriminación. Eso no pasa. Aquí vivimos en la libertad en que las mujeres pueden hacer lo que quieran, etcétera. Les puedo asegurar que en muchos lugares de este país, sin importar si es zona rural o zona urbana, todavía se sigue dando discriminación a las mujeres, violencia de género, invisibilización de las mujeres, sobre todo con temas de la comunidad LGBT, etcétera. Y ya vamos a ir viendo en diferentes derechos cómo es que actualmente todavía existe discriminación hacia diferentes grupos vulnerables. Este tema es bastante delicado, pero es sumamente importante porque al final, para eso es que estamos viendo esta materia, para ver qué derechos podemos reforzar, podemos mantener a la vista y comprender cómo es que se va a dar esta protección a estos derechos que las mujeres, los grupos vulnerables tienen protegidos o si no los tienen, ¿qué podemos hacer? Entonces tenemos los aspectos psicosociales del género. Como yo les mencionaba al principio, debemos tomar en consideración que la psicología juega un papel sumamente importante respecto de lo que nosotros hablemos del género. Por lo tanto, cuando hablemos del aspecto psicosocial, se trata sobre aquellas conductas, cómo se construye el género, qué es lo que como sociedad nosotros, qué identidades hemos construido como sociedad que se van a definir para hombre o para mujer. Y por esto es que se han creado los roles y los estereotipos de género. Y ya vamos a hablar sobre esta diferenciación. Pero vamos a avanzar un poco hacia la socialización diferencial del género. Entender que hay un estándar que es diferente para el hombre y un estándar para la mujer. Que lo que esperamos de un hombre es una cosa y lo que esperamos de una mujer es algo distinto. Por ejemplo, pensemos en cómo debería verse un hombre exitoso. Me imagino yo, o mejor, bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Alguien que me quiera colaborar explicándome desde su punto de vista cómo ustedes creen que se ve un hombre exitoso y cómo se ve una mujer exitosa, según cómo les han enseñado a ustedes, sus creencias personales, cómo se ve un hombre o una mujer siendo exitosos. Vamos a ver. ¿Alguien que quiera participar? Si no, me voy a ir a la lista para ver quién me puede colaborar. Ok, vamos a elegir entonces. Permítanme. Vamos a ver, vamos a escuchar a...
Veamos. Flores González, Esther María. ¿Está por ahí? Sí, Lee, aquí estoy. Ok. ¿Nos quiere colaborar respondiendo a la pregunta? Sí, pues según las perspectivas que caracterizan a mi ámbito familiar, un hombre y una mujer exitosa tiene que tener una superación no solamente académica, sino una superación personal, conforme a valores y conforme a axiomas que pues le hagan una persona de bien, es decir, una persona que no intervenga a hacer daño a otras o que pueda, por decirlo así, menospreciar a las demás personas por su condición. Además de ello, pues en esa área, digamos, social del matrimonio y cosas así, pues eso queda la perspectiva propia de uno, pero también se lleva a cabo de que, por lo menos en mi caso, solamente existe un matrimonio, es decir, si se va a casar solamente es una vez, no existe el divorcio, no existe la separación, y cuando uno se va a casar es porque realmente quiere formar una familia, quiere formar un vínculo, un apoyo afectivo con la persona. E igual cuando uno comienza una relación amorosa, no es solamente por juego, por decirlo así, sino que ya es buscando algo más formal. Ok, muchas gracias, Esther. Es bien importante poder retomar algunas cuestiones que usted nos mencionaba. El hecho de considerar que el matrimonio es para toda la vida, es solamente una vez y que este proyecto de vida debe ser bien pensado, o sea, que no es que vamos a aceptar relaciones casuales, que vamos a ver qué pasa, porque nosotros, bueno, y se lo digo, o sea, también en mi familia es de esa manera, es educarnos en el sentido de que vamos a decir, ok, esto es algo formal, esto es para siempre, digamos, en un matrimonio, pero la verdad es que uno nunca sabe lo que puede pasar, uno no se casa creyendo que se va a divorciar, ni piensa que nada va a salir mal, pero la verdad es que muchas cosas pueden pasar. Yo no le deseo eso a nadie y espero que no pase para ninguno de ustedes. Muchas gracias, Esther, por su opinión. Vamos a escuchar nada más a un hombre. Vamos a ver si hay alguien por aquí que nos quiera colaborar. Permítanme, voy a buscar en el listado. Vamos a ver de los que están presentes. Veamos Edwin Josué Romero Castellón. ¿Está por ahí? Ok, vamos a ver. Francisco Ernesto Llanes Ventura. Buenas tardes, Lili. Hola, buenas tardes. ¿Me quiere Bueno, colaborar respondiéndome la pregunta? bueno, creería yo que para un hombre ver que un hombre es exitoso, pues creo que uno lo visualiza aquel hombre que en verdad ha hecho todo su esfuerzo, ya sea para tanto en el trabajo, para tener una familia estable y tener también una familia que esté también establemente emocional y que no se le pueda decir algo. Ok, y en el caso de una mujer, ¿qué estándar cree usted que sería el poder ver a una mujer exitosa? Pues creo que una mujer exitosa, creo que es aquellas que se superan a sí mismas y que no ocupan la aprobación de los hombres o por así decirlo, que ellas mismas son suficientes. Ok, muchas gracias, Francisco.
Como pueden ver, los estándares para hombres y mujeres son diferentes. Al hombre le encargamos la parte de ser buen proveedor y a la mujer de poder encargarse de una parte personal que tenga que ver con la superación personal en el sentido de casarse, tener hijos, una familia estable, de que el hombre le pueda proveer a esta familia, etc. Pero el estándar no es el mismo. Y así puede ir variando de familia en familia, puede ir variando la opinión que puedan ir teniendo ustedes, pero siempre coincidimos en que el estándar para ambos no es el mismo. Y esto se da porque conceptualizamos este proceso en el cual a los hombres les enseñan a tratar de salir adelante, de poder lograr una meta diferente, y a la mujer solo por el hecho de ser mujer, solo por el hecho de que puede tener hijos, puede ser madre, entonces la condicionamos a que esa debe ser una meta en su vida. ¿Cuántas personas de ustedes, o más bien que ustedes conozcan, dentro de su proyecto de vida no está tener hijos? O por lo menos no a corto ni mediano plazo, tal vez a largo plazo, pero no es una decisión en su vida, porque no se ven con hijos, porque no es su vocación ser mamá. Pero todo esto nos condiciona a nosotros que solamente porque tenemos un vientre, un útero, debemos tener hijos. Y no solamente uno. Cuando una mujer tiene un hijo es, ¿y para cuándo vas a tener el siguiente niño? ¿O para cuándo la niña? ¿O para cuándo el niño? Porque nos condicionan a que una familia feliz y estable se ve con un hombre exitoso, una buena madre, con al menos 2 hijos, etc. Pero todo esto no significa que si nosotros no cumplimos con este molde, esté mal. Esto ya tiene mucho que ver con cuestiones personales, cuestiones que ustedes van a ir decidiendo a lo largo de su vida, pero como abogados, que aquí no perdamos de vista que nuestra posición 100% en esto es como abogados, es poder comprender que nosotros no podemos generalizar que el proyecto de vida de todas las personas es este que nos establece ya los roles y los estereotipos de género. Para esto, quiero que hablemos un poco respecto de esto. Ya los estereotipos de género ya los habíamos hablado, que son ideas preconcebidas, es decir, un prejuicio, que se va construyendo y se va transmitiendo en la sociedad con el paso del tiempo. Esto está constituido por construcciones culturales, sociales, que se clasifican con atributos psiquícos y físicos de las personas, dividiéndoles entre hombres y mujeres. Y los roles de género, es decir, el papel que tiene un hombre o una mujer, se forma con el conjunto de normas o prescripciones que dicta la sociedad que este comportamiento, ya sea femenino o masculino, debe tener. En este caso, no debemos confundir los roles con los estereotipos de género. Los roles es el papel que esperamos que este niño o niña, o puede ser una mujer o un hombre, pueda tener dentro de la sociedad. Es su rol de género dentro de un espacio en específico. Pero el estereotipo, sí trae un prejuicio implícito. Por ejemplo, dentro de los roles de género, yo podría, digamos, esperar que si se trata de una niña, que la niña sea bien portada, que se vista así, que tenga un vestidito y lacitos, moñitos, todo rosado, etc. Pero en un estereotipo, por ejemplo, yo le puedo decir a un niño, no, es que los niños no lloran, porque llorar está mal, porque eso significa debilidad y los niños no deben ser débiles, deben ser fuertes, etc. Implícitamente estamos haciendo un prejuicio porque estamos diciendo entonces que las niñas son débiles, que las niñas sí lloran, que las niñas sí pueden manifestar sus sentimientos, pero los niños no. No sé si ustedes han visto un video que se hizo bastante viral por un tiempo, en el cual se trataba de evidenciar esta frase de pegas como niña. Entonces, y decían, bueno, ¿y cómo significa pegar como niña? Y entrevistaban a varios hombres y entonces ellos lo que trataban de hacer era como actuar como golpeaba a una niña. Entonces, y esto lo que nos trataba de hacer ver a nosotros es este estereotipo precisamente, de decir que las niñas son más débiles, que no pegan fuerte, etcétera, porque esto trae este prejuicio, esta discriminación implícita.
Que lo queramos o no implica esto, el hecho de hacer menos a alguien más o al otro género. Quizá esta no sea una actitud o un comportamiento que se busque que sea discriminativo o que se busque que sea lesivo al otro género, pero de manera inconsciente en muchas ocasiones lo es. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los estereotipos de género y la forma en cómo se van reproduciendo dentro de la sociedad, porque luego de esto vamos a ver los micromachismos, que son de forma muy sutil aquellos comportamientos que nosotros creemos que, no es nada malo, no me dijo nada malo, no se comportó mal, etcétera, pero que traen consigo un significado que es bastante negativo, que es bastante lesivo hacia el otro género. Posteriormente vamos a ver, por ejemplo, dentro de los estereotipos de género tenemos quién desempeña los roles de la vida doméstica, pues normalmente nosotros vemos que es la mujer. Es más, en muchas ocasiones hay lugares, por ejemplo en los hoteles o en ciertos lugares que utilizan o más bien que requieren que se realice la limpieza, por ejemplo, en bancos, en empresas, contratan ciertas empresas de limpieza y la mayoría de veces son mujeres. Y les puedo decir, casi en el 100% de las empresas son mujeres. ¿Por qué? Porque siempre se tiene este estigma, este estereotipo de que solo las mujeres limpian bien, que solo las mujeres tienen el cuidado suficiente para poder limpiar, para poder ordenar, etcétera. Por ejemplo, el desempeño de los roles en la vida de pareja, sobre esto vamos a hablar en otras clases. El desempeño de los roles asociados al manejo del conflicto, ¿quién puede manejar mejor el conflicto? La mayoría de veces ustedes dirían, no, es que el hombre es más sensato, toma mejores decisiones, es más fuerte, la mujer con ponerse a llorar lo arregla. Y he escuchado muchos hombres que hacen esta aseveración, con ponerse a llorar, con eso quieren arreglar todo. Y esto es bastante misógino y además discriminativo. También tenemos el desempeño de los roles asociados a las manifestaciones socioafectivas. Cómo nos relacionamos dependiendo del género al que pertenecemos. El desempeño de los roles asociados a la preconcepción. También de esto vamos a hablar más adelante. Y el desempeño de los roles en áreas académicas y profesional, que también la inserción de la mujer en el área laboral lo vamos a ver en otras clases. Entonces, únicamente ya nos quedaría parte de este tema. Podemos ver acá en la imagen donde nos dice, por supuesto que los chicos y las chicas son iguales. Si ustedes se fijan en el libro de texto, la imagen no es esa. A veces nosotros andamos por ahí ondeando la bandera de la inclusión de género y que hay políticas de inclusión de la mujer, de los grupos vulnerables, de la comunidad LGBT, políticas públicas en las cuales permitimos que las mujeres puedan decirnos cuáles son sus necesidades y a partir de ahí crear políticas en las cuales se puedan crear espacios de desarrollo de la mujer, de empoderamiento a la mujer. Pero en realidad lo que estamos haciendo es creando espacios en los cuales se están reproduciendo las mismas ideas de siempre. Las mismas ideas en las cuales la mujer debe ser sumisa y el hombre debe crearse el espacio para que él se pueda desarrollar. Nada menos, a finales del año pasado tuve que ir a la Casa de Cultura de Ciudad Barrios porque estaban generando un espacio por el Día de la No Violencia contra la Mujer, que fue el 25 de noviembre. Para poder dar una charla. Ahí había gente de ISDEMU, había gente de la policía, había gente de diversas ONGs que tenían que ver con la mujer y obviamente el espacio se generó también para la universidad y ahí me correspondía hacer una charla respecto a esta parte de la inclusión de la mujer en diversos espacios. Pero lo curioso de esto, y esto es lo que les quiero comentar, que en ese espacio solo había mujeres, obviamente porque era dirigido para ellos. Justamente había una persona afuera de la universidad que estaba esperando a que yo saliera para poder regresar aquí a la U. Y estaba precisamente en el parque porque la Casa de Cultura está enfrente donde está el parque de ahí de Ciudad Barrios. Y escuchó lo siguiente y dijo, mira, ya viste que ya les están lavando de nuevo la cabeza a las mujeres. Ya después vienen con esas ideas todas locas y a uno le toca ponerlos en cintura. Esto es exactamente lo que dijeron afuera de la Casa de Cultura mientras estaba dando esta charla.
Entonces, en muchas ocasiones, estas charlas no deberían ser solo para mujeres, deberían ser para todos, porque yo creo que cuestiones que tienen que ver con género nos corresponden a todos. Yo sé que muchas veces, o quizás ustedes, al ver que iban a llevar esta materia de género, dijeron automáticamente derechos de las mujeres, feminismo, cuestiones que tienen que ver con la comunidad LGBT, incluye mucho más. Y este tipo de cuestiones de género debe ser vista por todas las personas, sin importar si es hombre, mujer, parte de la comunidad LGBT, etcétera, porque implica el respeto a ciertos ámbitos sin importar el género al que pertenecemos. Porque lo que parecía ahí en ese momento que yo les comento es que esa charla no debió haber sido para las mujeres que estaban allá adentro, porque quienes estaban allá adentro eran conscientes de sus derechos, de dónde ir a denunciar, qué instituciones las protegen, cuáles son los derechos que tienen. Eran completamente conscientes de todo eso, pero quienes no conocían de estos derechos de estas mujeres eran quienes estaban afuera. Por lo tanto, hay que ser responsables con la información que nosotros leemos, que compartimos, que publicamos, y ser conscientes de no reproducir estos esquemas en los cuales solamente porque es un hombre o porque es una mujer, entonces creemos que tiene más valor. Pero bueno, la idea es esa, que ustedes pueden ir viendo la diferencia entre los estereotipos y los roles de género y por qué están tan presentes en nuestra sociedad, porque nosotros estamos eh, dándole o asignándole tanto valor, tanta responsabilidad a hombres o a mujeres dependiendo del género. Y esto no debería ser así, porque tanto hombres como mujeres tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes espacios en los que nos podemos desarrollar y debemos respetar estos espacios y estas necesidades que cada uno tiene. Y bueno, creo que con esto ya finalizamos con el tema de esta semana. Ya únicamente en este espacio que nos queda de la clase, solo quiero explicarles lo que vamos a realizar para la actividad de esta semana. Vamos a ver, Esther levantó la mano. Sí, era para dar un aporte personal, pero Ok, ya no, no. le escuchamos. Perdón, Ah, es que no vi que levantó la mano, disculpe, porque como estoy compartiendo la pantalla, no lo pude ver, pero le escuchamos. ah, sí, está bien, no hay ningún problema. Lo que iba a decir es que yo siento de que a veces las personas se sienten como de menos, por decirlo así, tanto como hombres y mujeres. Yo soy una persona que me gusta socializar con bastantes personas de diferente pensamiento. Y en cierta ocasión a mí me tocó hablar con una persona que es demasiado cerrada y en este caso era una mujer. Y me decía de que ella, pues, a la verdad, si veía, por ejemplo, a una mujer que tenía doctorado, que tenía maestría, que sobresalía y que no estaba casada y cosas así, que la sociedad quizás lo toma como un objetivo para la mujer, ella dice de que se sentiría de menos, se sentiría como, perdón la palabra así vulgar, achicada. E inclusive yo dialogaba hace poquito con un licenciado y me decía, es que a veces el mismo Estado es el culpable de que tanto hombres y mujeres tengan un pensamiento demasiado idealista, demasiado cerrado y demasiado conservador. Entonces, con esta persona empezamos a hacer un escrito y en el escrito yo ponía de que a veces todo el peso del Estado recaía sobre el útero de la mujer y a veces también la responsabilidad que el Estado ponía en las áreas económicas y en las áreas sociales recaía sobre el hombre. Y citaba yo un autor que decía, ¿qué diferencia hay entonces entre los animales y las personas? Porque en el reino animal es casi similar a lo que pasa en nuestra realidad social, en nuestro entorno social. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros hablamos de integración, hablamos de que cuestiones de género y de fortalecimiento, de pensamiento, deben ser para ambas personas, tanto para mujeres y para hombres, pero en la realidad social no se pone en acción. Se pueden dar charlas, se pueden dar folletos,
y es muy escaso, la verdad, pero a veces no logra mantener un resultado efectivo, un resultado eficiente. Entonces, al punto que voy es que, entonces, ¿cuál es el fin o el propósito? Entonces, si no causa efecto, si no causa un resultado. Es como las leyes. Hay una ley que me puede decir de que yo tengo igualdad, tengo libertad de pensamiento, pero si en la realidad en que vivimos no puedo expresarme libremente por miedo o por algún temor a que la misma sociedad reaccione negativamente e inclusive con violencia contra mí, entonces sería una nada que la ley estuviese ahí, solamente estuviera de pantalla. Ok, muchas gracias, Esther. Fíjense que este tema es bastante importante y pensé que tal vez podríamos discutirlo en otra clase, porque fíjense, el hecho de que nosotros veamos que todas esas charlas, que todos esos brochures que usted puede entregar en la calle, la difusión a la ley, la difusión a ciertas leyes, la igualdad que reconoce el artículo 3 de la Constitución, si no funcionan, tiene mucho que ver también con nuestro sistema. Por ejemplo, si usted llama a la policía porque usted está recibiendo agresión por parte de su pareja, seguramente la policía puede llegar y puede pasar dos cosas. O se lleva detenido al agresor o le puede decir, ah, no, esas son cosas de pareja, ahí resuélvanlo ustedes y se van. Entonces dígame, ¿por qué tendría un policía que poder decidir irse o no cuando su deber es proteger a la persona que ha sido agredida? No les va a mandar a ustedes a que lo resuelvan una cuestión de pareja cuando eso no le compete a él poder dar un consejo así. Él no está para aconsejar gente. Él no está para decidir si es un problema de pareja o no. En muchas ocasiones también se han dado casos de denuncias de violación. Y la misma gente de diferentes instituciones, puede ser fiscalía o policía, les dicen, no, es que es tu culpa, porque andabas vestida así, porque andabas sola, porque andabas ahí. Y miren, más adelante les voy a traer, de verdad que a mí me gusta explicarles ciertas cuestiones con noticias, con documentos, para que ustedes los vean. En Perú se dio un caso en el cual se había violado a una muchacha y absolvieron a esta persona porque ella andaba ropa interior roja. Y dijo la jueza, siendo una mujer, imagínense, que eso era muy provocativo, por lo tanto, ella tenía la culpa de que la hubieran violado solamente por tener ropa interior roja. Imagínense como sociedad lo mal que estamos para creer que únicamente por el color de la ropa interior una persona ya diga, sí, vióleme, sí, haga lo que quiera con mi cuerpo. No es así, estamos mal. Y lo que decía Esther tiene toda la razón. Creo yo que el hecho de que solamente porque la mujer tenga útero no quiere decir que quiere ser mamá, no quiere decir que se quiera casar y no por eso la tenga que condicionar a tener que lograr ciertas cuestiones en la vida que posiblemente no las quiere. Si una mujer se siente feliz con un doctorado, con una maestría, bien, qué bueno. Si se siente bien siendo ama de casa, cuidando a los hijos, también está bien. El problema es querer imponerle a los demás un proyecto de vida que no tienen. Condicionar a una mujer que solo porque tiene un vientre, entonces tiene que tener hijos, tiene que ser sumisa, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, no está bien. Y el problema es que nuestra sociedad es demasiado conservadora. Por ejemplo, tenemos el caso entonces de hemos querido legislar, por ejemplo, sobre cuestiones que tienen que ver con la comunidad LGBT, con el aborto, el caso de Beatriz, que sé que la mayoría de ustedes sabe a qué se refiere, el caso de Beatriz, tuvimos la oportunidad de poder hacer jurisprudencia respecto de estos casos y no se pudo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo conservadores, porque seguimos tratando de estar yendo y viniendo del tema, evadiéndolo. Las oportunidades las hemos tenido, pero no se ha podido. Espero que podamos ahondar un poco más cuando estemos hablando sobre la ley, sobre la forma en cómo vamos a aplicar la ley que tenemos actualmente vigente en El Salvador.
Le agradezco mucho, Esther, por el comentario que nos hace. Es completamente acertado. Creo que hay muchas preocupaciones al momento de querer aplicar esta igualdad en la sociedad, igualdad en la ley. Creo que todos creemos esa utopía que somos iguales ante la ley, aunque en realidad no lo somos. Por eso, en la prueba de diagnóstico yo les decía igualdad real e igualdad legal, porque no son lo mismo, porque no lo vemos nosotros en la realidad. Pero bueno, vamos a ir hablando un poco más de ese tema más adelante cuando hablemos sobre la normativa. Ahora sí, solamente les quiero dar indicaciones respecto a cómo vamos a realizar la actividad el día que tengamos la clase, que me parece que va a ser el día, ya les digo, pero